Buenas tardes, profesor. Nuestro grupo está conformado por Angel Cañarte, Elvis Mite, Giancarlo Chávez, Giancarlo Santana y mi persona, Joel Vélez. Eh, Nuestro título se llama La reparación integral de daños ambientales y régimen sancionador. En el artículo 288 tenemos como objetivo regular y orientar las acciones y medidas de reparación, integrar en los daños ambientales generados por personas naturales o jurídicas, ya sean públicas, privadas, nacionales o extranjeras. En el artículo 289 tenemos la determinación del daño ambiental. La autoridad ambiental determinará los lineamientos y criterios para caracterizar, evaluar y valorar el daño ambiental. En el artículo 290 tenemos la atribución de responsabilidad por la generación de daños ambientales, ya sea para establecer la responsabilidad por daños e identificar al operador de la actividad económica de cualquier actividad. En el artículo 291 tenemos la obligación de comunicación a la autoridad. Todos quienes ejecuten proyectos, obras o actividades públicas estarán obligados a comunicar a la autoridad ambiental competente dentro de las 24 horas posteriores a la ocurrencia o existencia de daños ambientales. En el artículo 292 tenemos las medidas de prevención y reparación integral de los daños ambientales. Tenemos 4 puntos, los cuales son contingencia, mitigación y corrección. El punto 2, remediación y restauración. El punto 3 tenemos compensación e indemnización. Y el 4 que es seguimiento y evaluación. Bueno, en el artículo número 293 tenemos medidas para evitar nuevos daños ambientales. Tenemos también 2 puntos, el cual son: el operador de la actividad garantiza la implementación inmediata y oportuna de medidas que eviten y detengan la expansión del daño producido. En el punto número 2 tenemos que el operador pondrá en conocimiento inmediato de la autoridad ambiental competente la ejecución de actividades que prevengan o eviten la expansión del daño producido. Bueno, en el artículo 294 tenemos la actuación subsidiaria del Estado, la autoridad ambiental competente de manera subsidiaria. Uno de los puntos son cuando existen daños ambientales no reparados, el siguiente cuando no se haya podido identificar al operador responsable. Título 2. Postetac sancionadora. El artículo 298, el objeto presente título tendrá como el objeto regulador de la potestad sancionadora de la autoridad ambiental y nacional, con la finalidad de fortalecer la gestión ambiental prevista en el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y la correcta aplicación de la política pública ambiental. Para el cumplimiento de este objeto se determinará las infracciones administrativas, sus respectivas sanciones y el procedimiento administrativo que corresponda. En el artículo 299, Postetac, sancionadora de los gobiernos autónomos descentralizados. Los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán la potestad de sancionar ambiental en el ámbito de su circunscripción territorial y competencia de conformidad con la disposición establecida en este código. El gobierno autónomo descentralizado municipal o el metropolitano correspondiente tendrá la potestad para sancionar las infracciones administrativas relativas al manejo responsable de la fauna urbana y la disposición emitida sobre arbolado urbano. En el artículo 300, proporcionalidad de las sanciones administrativas. Las disposiciones de sanciones guardarán la debida proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de las infracciones y las sanciones aplicadas a efectos de imponer la sanción correspondiente, que se tomará en cuenta
el impacto o la magnitud de las infracciones de la capacidad económica del infractor y la atenuante o agravante existentes. Artículo 301. El registro de sanciones, las autoridades ambientales competentes que ejercen la potestad sancionatoria establecerán y mantendrán un registro público de sanciones, el cual será regulado a través de normativas emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional. Artículo 309. Las medidas provisionales preventivas en el caso de riesgo, certidumbre o la ocurrencia flagrante o no de un daño o impacto ambiental se podrá aplicar solamente mediante acto administrativo debidamente motivado, medidas de carácter provisional destinadas a interceptar el progreso de acto ilícito, prevenir, evitar nuevos daños o impactos, asegurar la inmendación de presupuestos responsables, garantizar la ejecución de la sanción. Son procedentes como medida provisional preventiva las siguientes: las órdenes de inmediata paralización, suspensión de total parcial de actividades, la retención de inmovilización según sea el caso de la habilidad silvestre, especialmente de su parte, elemento constitucional, a cualquier material biológico, producto, derivado, equipo, medios de transporte, herramientas, la clausura de provisión de centro de almacenamiento, transformación, comercialización, las demás previstas en el ordenamiento jurídico nacional. En el artículo 310 de las comparecencias previas de infractor, las autoridades ambientales competentes promoverán, previo al inicio de procedimiento de sancionar la comparecencia de presunto infractor con la finalidad que presenta un plan de acción frente a los daños ambientales producidos de conformidad con las normativas que rigen este procedimiento en el sector público. En el artículo 311, inicio del procedimiento sancionatorio, las autoridades ambientales competentes actuarán de oficio por denuncia para conocer y sancionar las infracciones señaladas en este código de conformidad con las normativas que rigen este procedimiento en el sector público. En el artículo 312, contenido del auto inicial, cuando se actúa del oficio o por denuncia, las autoridades ambientales competentes dictarán un auto inicial de conformidad con las normativas que rigen este procedimiento en el sector público. En el artículo 313, inversión de las cargas de las pruebas para el procedimiento de las infracciones administrativas previstas en este código, las cargas de las pruebas sobre la existencia de daños ambientales potenciales o reales recaerán sobre el operador gestor de las actividades, quien podrá utilizar todos los elementos probatorios legales para para determinar la responsabilidad del infractor. Se deberá establecer la relación de causalidad entre las actividades y la infracción cometida. Buenas noches, profesor. A mí toca hablar sobre el título 4 de las infracciones y sanciones. Este título comprende dos capítulos, el cual es el primer capítulo de las infracciones administrativas ambientales y el capítulo número 2 que habla sobre las sanciones. Este capítulo comprende de los artículos 314 al artículo 319, que manifiesta sobre las infracciones leves, las infracciones graves, las infracciones muy graves y las infracciones especiales en el manejo responsable de la fauna urbana.
Son consideradas infracciones leves a la presentación de las auditorías ambientales y a la reportes de monitoreo. Es decir, que para el reporte de los deberá presentar un suceso realizado por cada acción ejecutada. Otra infracción leve es la generación de residuos o desechos especiales sin la autorización administrativa. Es decir, que para poder desechar, obviamente, estos residuos se deberá tener o se deberá contar con una autorización de las máximas autoridades. En este caso, al tratarse de un área o de un atractivo turístico donde desee desechar los residuos, deberá tener o contar con un reporte donde manifieste que podrá realizar dicha acción. Para las infracciones graves son consideradas y se le aplicará además una multa económica a las siguientes acciones o a las siguientes infracciones: la caza, pesca, captura, recolección, atracción, tenencia, exportación, importación, transporte, movilización o comercialización de alguna de las especies de vida silvestre Otra de las infracciones graves es el uso de mecanismo no autorizado para de esta manera poder atraer, cazar, pescar o capturar especies. Son consideradas infracciones muy graves y se aplicará además una multa económica a las siguientes infracciones: el asentamiento irregular que afecta a la biodiversidad dentro de las áreas protegidas o las áreas de patrimonio natural, así como también a la construcción de obras de infraestructura dentro de las áreas protegidas que no cuenten con la autorización administrativa de conformidad con las disposiciones contenidas en este Código Orgánico Ambiental. Es decir, que si una persona por A o B motivo quiere o desea construir en una área área protegida, no podrá realizarlo, ya que esta ley o este artículo ya que con este artículo no podrá realizar dicha acción, ya que esta ley lo respalda a dicha área protegida. Serán infracciones o serán consideradas acciones en el manejo responsable de la fauna urbana las siguientes actividades o las siguientes acciones. 1. El incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades en relación con los animales. 2. Ejecutar los actos prohibidos contra los animales. Y número 3. Obstaculizar o impedir la labor de vigilancia y control de las autoridades competentes. Título: Potestad sancionadora. Artículo 298. Objetivo. El presente título tendrá como objeto regular la potestad sancionadora de la Autoridad Ambiental Nacional, con la finalidad de fortalecer la gestión ambiental prevista del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y la correcta aplicación de la política pública ambiental. Para el cumplimiento de objetivos se determinan las infracciones administrativas, sus respectivas sanciones y el procedimiento administrativo que corresponda. En el artículo 300
En el artículo 300 nos dice que esta proporcionalidad de las sanciones administrativas, la imposición de sanciones guardará la debida proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. Bien, un punto importante. En el artículo 302 nos dice la responsabilidad civil y penal por daño ambiental. Las acciones civiles como consecuencia del daño ambiental se podrán ejercer con el fin de obtener la correspondiente reparación. Ante la persecución del contenimiento de un delito ambiental, la autoridad ambiental competente remitirá la información necesaria a la Fiscalía para el trámite que corresponda. Para ello presta las facilidades y contingencias técnicas que se requieren. En el artículo 303 nos dice que el ejercicio de la jurisdicción coactiva para el otro cobro, las obligaciones económicas no cumplidas, tales como multas, tasas, tarifas y demás valores. Esta se establece en la jurisdicción coactiva que la ejercerá la autoridad ambiental. Por otro lado, una vez ejecutada la resolución administrativa, se emitirá la orden de pago, lo cual al no ser pagada, será cobrada por vía coactiva. En el artículo 305, hay que prestarle mucha atención, ya que nos dice que imprescriptibilidad de las acciones para determinar la responsabilidad por daños ambientales, así como para perseguirlos y sancionarlos, serán imprescindibles. Es decir, la imprescindibilidad de las acciones por el daño producido a las personas o a su patrimonio como consecuencia del daño ambiental se regirán por la ley de la materia.